¿Alguna vez te has preguntado cuál es el equipo responsable de controlar toda la maquinaria industrial de hoy en día? ¿Cuál es el cerebro que está detrás de las operaciones para que todo fluya de manera rápida y precisa? Todo lo que te estoy mostrando en el video está siendo controlado por algo como esta pequeña cajita que tengo acá. Y si te quedas hasta el final de este video, hoy vas a comprender de qué va, cómo se llama. Incluso vas a aprender cómo programarla a lo largo de esta miniserie que voy a hacer para YouTube. Primero vamos a dar un poco de historia. En la década de los 50 y principio de los 1960, toda la industria estaba corriendo encima de sistemas basados en lógica cableada y de relés. Para que entiendas de qué va, vamos a hacer un ejemplo bien sencillo. Imagina que estás a cargo de un sistema de parqueo que recién abrió para un negocio. Vamos a decir que el jefe recién acaba de abrir y te contrata a ti para que seas el electricista. Eso es en los años 50. Pues el parqueo al principio solo dispone de un puesto para parquear carros. El jefe te dice, oye, mira, yo lo que quiero es que cuando se parquee un carro, el sistema encienda la luz del parqueo automáticamente. Y pues a ti se te ocurre bien fácil, ¿no? Lo que tenías en aquella época, bueno, voy a tener un sensor que detecta el carro, que es conductivo. Es decir, cuando el carro está presente, el sensor se cierra un contacto y deja pasar corriente, y esa corriente va a alimentar el bombillo. Bien fácil, ¿no? ¿Verdad? Pues pasado el tiempo, el parqueo va creciendo. Ahora el jefe pues construyó otro parqueo al lado. Y te dice, mira, ahora quiero que el sistema encienda la luz cuando estén parqueados dos carros. Tú dices, bueno, fácil, vamos a adicionar otro sensor en serie con este, de tal manera que cuando ambos sensores estén cerrados, pues se deja pasar la corriente y enciende la luz. Si hay un puesto que no está ocupado por un carro, pues ese sensor va a estar abierto y el circuito no va a dejar pasar corriente. Facilito. Pues pasado el tiempo, el jefe llega y dice, oye, los clientes se me están quejando por la noche, cuando hay un solo carro parqueado está muy oscuro y no ven bien. Quiero que cuando exista al menos un carro parqueado, pues se encienda la luz. Y ahí, bueno, tienes que cambiar el cableado de todo. Tienes que romper el circuito de cierta manera, tienes que abrir el circuito y ponerlo en paralelo. Tienes que modificar el circuito para que este funcione con otro comportamiento, para que este pues dé otra lógica. Nada, es fácil porque son dos carros, es simplemente conectarlo en paralelo. Al hacer la conexión en paralelo de los circuitos estos conductivos, cuando uno de los dos, uno u otro, esté presente, hablo de los carros, va a permitir que la luz se encienda. Pero ahora imagínate esto con decenas de carros ahí y que quieras cambiar el comportamiento del sistema. ¿Te das cuenta de dónde voy? Esto que he estado mencionando es la lógica cableada. No he mencionado ni tan siquiera un relé. Así que te podrás imaginar, es muy difícil trabajar así porque cada vez que quieras hacer una modificación en el sistema de la lógica, tienes que recablearlo. Tienes que romper lo que estaba hecho y físicamente volver a cablear. Esto exactamente en aquella década de los 50, a principios de los 60 del siglo pasado, constituyó un enorme problema. Por ejemplo, imaginemos que la Ford de aquella época introduce un nuevo modelo, la Thunderbird en la 1955. Literal, en aquella época cada vez que tenían que modificar algo de la planta de ensamblaje, de la planta de producción, tenían que recablear cientos de relés, tenían que modificar los cables y esto tomaba muchísimo tiempo porque no estamos hablando de un parqueo de dos carros, estamos hablando de una industria enorme con cientos de dispositivos, de esteras, motores y demás, y todo estaba siendo controlado por gabinetes enormes y era un dolor de cabeza moverse a la velocidad que requería el avance tecnológico de la época. Entonces los ingenieros estaban como que, oye, esto no puede ser, esto tiene que haber alguna manera diferente, tiene que haber alguna manera en la que podamos modificar la lógica sin tener que modificar el cableado. Y ahí es donde surgen cajitas como estas. Vamos de regreso al ejemplo del parqueo. Si tuviésemos una cajita milagrosa como esa, sencillamente lo que se hace es conectar cablecitos que van a ser la salida de los sensores. Y en este caso vamos a ir con los dos parqueos. Dos cables que representan a los sensores y un cable otro que va a ser el que va a controlar la bombilla. De esta manera, la cajita es configurable. Podemos internamente configurarla para que encienda el bombillo
a nuestro antojo. Es decir, si el jefe quiere que se encienda el bombillo cuando hay 2 carros presentes, nada más, pues se configura la cajita dentro, internamente, y se logra. Si viene después y dice vamos a añadir otro carro, sencillamente se le conecta otro cablecito a la cajita y se hace. Si quiere hacer otra lógica, lo único que se toca es la cajita, no se toca el cableado. Pues esta milagrosa cajita que nos ha salvado en aquella época de los 60, se le puede decir que es como un controlador. Y además ya hemos visto que es configurable, o mejor dicho se le puede decir programable, para realizar secuencias lógicas. El nombre pues se lo dieron, un controlador lógico programable. O mejor dicho, PLC, de las siglas Programmable Logic Controller. Pues con un PLC, en la industria de aquella época ya los ingenieros eran capaces de modificar las secuencias de ensamble, modificar la lógica, hacer todas esas modificaciones sin la necesidad de tocar prácticamente el cableado. Simplemente se programaba para que realizara diferentes tareas a diferentes secuencias sin tener que estar modificando nada en el cableado ni en los relés. Pero ¿qué es realmente un PLC? Pensemos en un PLC como una computadora súper robusta diseñada para el ambiente industrial. Como el caso de nuestra cajita en el parqueo, el PLC tiene entradas. Esas entradas serían el equivalente en nuestro cuerpo a los sentidos que tenemos. El PLC puede, con esas entradas, metafóricamente, escuchar, sentir las variables del sistema. Hace mucho frío, hay un carro en el parqueo. Esas señales irían a las entradas del PLC. Además, el PLC tiene como un cerebro, una unidad de procesamiento. Con esta, el PLC puede tomar decisiones, puede realizar lógica. Esta es la parte que podemos programarle al PLC. Y además, el PLC tiene salidas. Estas salidas son las que controlan el medio ambiente en que él está. Las que accionan, por ejemplo, la parte en que encendemos el bombillo del parqueo, esa es una salida del PLC. Si hacía mucho frío, pues podemos ir y encender el aire acondicionado. Si hay un carro en el parqueo, lo detectamos por la entrada, procesamos y tomamos la decisión. Hay que encender la luz, se enciende. Ya se fue el carro, se apaga la luz. Todo eso está dentro de la programación de un PLC. Pues bien, ahora te voy a enseñar cómo programar ese garaje inteligente del que hemos estado hablando durante todo el video, usando este PLC que está acá. PLC con el que vamos a estar trabajando durante la miniserie es el PLC Click. Ok, ya lo tengo conectado a la computadora y yo les conecté a las entradas X3 este espacio del parqueo y a la entrada X2 este otro espacio. No te preocupes si no entiendes bien ahora todo, esto es simplemente una demostración para que veas qué fácil es programar los PLCs. Pues como lo había dicho, X3 este parqueo, el sensor de este parqueo, y X2 el sensor que detecta carros de este otro parqueo. La salida Y1 está conectada a la lámpara. Pues perfecto, ¿qué tenemos que hacer? Añadir X2, la entrada de ese sensor. Lo que quiero hacer ahora con el PLC es encender la luz cuando al menos un carro está parqueado. Entonces, ¿qué operación hay que hacer? Una operación OR. Déjame acercar. Entonces pongo X2 y añado, vamos a hacerlo con el teclado que es más fácil, ¿no? Añado acá X3. X3. Entonces, a la salida, acá, ponemos que se active Y1. ¿Bien? Esa sería la salida. Vamos a pasarle el código PLC y vamos a ver cómo funciona. Si hay un carro en uno de los parqueos, debe encenderse la luz. ¿Ves? Ya con este carro parqueado, que lo está detectando el primer parqueo, ya lo enciende la luz. Claro, los sensores están bien rústicos, así que en el código podemos ver que se activa X2 en este caso, que lo tengo activado, y va a activar la salida, que es la lámpara. Ahí está. Entonces, si desactivo X2,
Y como lo había mencionado, ya el jefe del parqueo puede antojarse de todos los cambios que quiera, de todas las lógicas locas que quiera. Puede pedirnos que parpadee esa lámpara cuando haya demasiado carro o lo que sea, o pueda agregar más salidas al sistema, alarmas y demás, que con los PLCs se nos facilita muchísimo el trabajo. Simplemente lo que hay que hacer es conectarle las entradas, conectarle las salidas y programar la lógica que deseamos. En el siguiente video de la miniserie vamos a aprender sobre los fundamentos básicos de la programación de PLCs, sobre todo en lenguaje ladder. Vamos a aprender sobre los tipos de contactos, lógica binaria y manejos de entradas y salidas. Si no te quieres perder esta miniserie, por favor suscríbete y gracias por quedarte hasta el final.